Agosto, mes del corazón. Esta semana en Vida y Salud conmemoramos esta fecha promoviendo estilos de vida saludables y previniendo los factores protectores para las enfermedades cardiovasculares. Además te contamos sobre la nueva vacuna contra el virus sincicial que ya podría estar disponible en nuestro país. Y para cerrar en nuestro espacio de salud mental hablamos de la ecoansiedad. Te invitamos a ver y conectarte a Vida y Salud. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Chile, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Solo en nuestro país, 30.000 personas mueren al año a causa de infartos al miocardio y a los accidentes cardiovasculares son la primera causa de muerte. Hipertensión, colesterol alto, diabetes, obesidad y hábitos poco saludables como el tabaquismo son algunos de los factores predominantes para el desarrollo de patologías cardíacas. En el mes del corazón, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para prevenir las enfermedades del corazón y adoptar hábitos saludables? Bueno, yo creo que los principales desafíos son dos. Uno es la educación de la población respecto a los factores de riesgo cardiovascular. Estoy hablando de tabaquismo, hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia, problemas con el peso. Y si uno tiene una población más educada en esto, se hace más factible el diagnóstico y el seguimiento de estas enfermedades. Y el segundo desafío yo creo que es el tema del acceso y la disponibilidad de atención médica y de seguimiento. Una vez que uno diagnostica estas enfermedades, requiere un seguimiento a largo plazo, con controles seriados, el acceso a exámenes preventivos también y, por supuesto, a los tratamientos que corresponden. Lamentablemente, este año han fallecido 6 guaguas a causa del virus respiratorio sincicial. También la ocupación de camas pediátricas estuvo en niveles críticos. En ese contexto, la vacuna contra esta enfermedad cobra relevancia y ponga atención porque podría estar disponible prontamente en Chile. Una jornada muy compleja para el sistema de salud de nuestro país. La muerte de un lactante de solo 2 meses debido a la complicación por una neumonía en el hospital de San Antonio. No pudo ser ingresada a una cama pediátrica. El virus sincicial es el que está causando las infecciones más graves y eso ha llevado a que la ocupación de camas críticas esté en un 93,3%. Adultos mayores, lactantes y niños. Este 2023 ha estado marcado por la predominancia del virus sincicial, siendo ellos los más afectados. Días antes del inicio del invierno, el Ministerio de Salud reportó una ocupación de un 92% de camas críticas del sistema público y privado. Un total de 235 traslados pediátricos desde el inicio de la campaña de invierno y con una lamentable noticia de 6 guaguas fallecidas. Las autoridades apuntan a la prevención para evitar contagios de un virus que por ahora en Chile no tiene vacuna. Conocemos el virus desde la década del 50 y sabemos de su gravedad, en especial las poblaciones más vulnerables, que conocemos ya a los niños menores de 1 año, pero hoy también sabemos que los mayores, en especial los mayores de 60 años, también son obviamente víctimas de esta enfermedad. En febrero de 2023 se anunció que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, aceptó para revisión la solicitud de autorización de comercialización de Pfizer. Esta dosis es una vacuna indicada para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por el virus respiratorio sincicial en personas de 60 años o más. Bueno, la idea es incluso un compromiso de Pfizer, es que es la vacuna, tanto cuando pronta para utilización en los países, pues que sea utilizada. Lo que estamos viviendo ahora es la aprobación final en FDA. Ya tuvimos la aprobación positiva para el uso de la vacuna en la población mayor y para el próximo brote esperamos ya poder contemplar Chile con la vacuna. El Instituto de Salud Pública es la entidad encargada de dar la aprobación para su implementación en Chile. Esto implicaría que, para la nueva estacionalidad, la población podría acceder a una inmunización del COVID-19, influenza y virus sincicial. Esta vacuna vendría, ¿no es cierto?, a romper el paradigma y a generar un periodo nuevo
de cómo enfrentar, ¿no es cierto?, a esta campaña de invierno. O sea, esto va a bajar absolutamente el nivel de la atención hospitalaria de urgencia que se vio, y ya lo vimos, ¿no es cierto?, muy presionada este año. Según datos del Ministerio de Salud, a mayo de este año, más de 2.927.000 dosis fueron administradas de la vacuna bivalente. Esto corresponde al 35,16% de cobertura de la población objetivo. Tendría que vacunarse 3 veces, considerando el COVID, la influenza y ahora también el virus sincicial. Si es por la salud, lo hago. Igual que mi hermana, y me sentí súper mal con las vacunas. Las 4 vacunas que me puse y me sentí súper mal. Ya, perfecto. O sea, ¿no se vacunarían con esta? Siempre y cuando, si lo obligan, tendríamos que ponerla. La única manera. Sí, estuvo bastante delicada en mayo. Estuvo ingresada 12 días en UCI. Perfecto, o sea, por eso también... También, por supuesto, de manera preventiva yo tomaría esa alternativa. La vacuna del sincicial hoy tiene la aprobación internacional para ser aplicada a los grupos de riesgo. En Chile, aún falta la luz verde para comenzar a planificar una nueva campaña que prevenga el colapso del sistema de atención en 2024. Bien, y llegó el momento de la entrevista. Agosto es conocido por ser el mes del corazón, en donde se nos invita a promover hábitos saludables para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Estamos con el doctor Paulo Valderrama, presidente del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología. ¿Cómo está? Hola Ilse, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues nosotros muy contentos, como siempre, de recibir a distintos expertos para que podamos profundizar de temas que son muy importantes para la sociedad. Bien, pues queremos hablar primero de cuál es el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares y cuál es el escenario actual de nuestro país. Entiendo que es una de las primeras causas de muerte. Sí, la verdad que las enfermedades cardiovasculares actualmente en Chile son la primera causa de mortalidad. Y estamos un poco preocupados en cuanto a la Sociedad Chilena de Cardiología y la Fundación Xochicar, porque finalmente son eventos que pueden ser prevenibles. Se habla que el 70% de los factores de riesgo cardiovasculares pueden ser prevenibles y son los que finalmente ocasionan las enfermedades cardiovasculares. Eso es súper importante y tú me lo decías antes de partir con la entrevista respecto a la relevancia, bueno, y lo hemos repetido muchas veces en otras entrevistas respecto a otras enfermedades sobre la relevancia que tiene la prevención y que en este caso es igual de relevante. Y me decías que incluso se puede llevar al momento de la gestación, esos cuidados que yo debería tener. Exactamente. La prevención creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que nosotros educar a la población y esta prevención debe ser a nivel de todo el ciclo vital, desde que uno es chiquitito y quizá también en el caso del hombre y de la mujer, en el caso del embarazo, también la mujer y el papá deben tener un peso adecuado y tener todas sus comorbilidades lo más regulada posible, porque ahora hay un término que se llama epigenética, en la cual ellos podrían transmitir esto a través de la epigenética, factores de riesgo de tener a su hijo mayor obesidad, mayor dislipidemia o mayor otro trastorno. Epigenética, eso tiene que ver con el estado del cuerpo. Un poco el estado del cuerpo y cómo el estado del cuerpo en cuanto a la obesidad, hipertensión, dislipidemia de la mamá, pero también del papá, podrían afectar al ser que está empezando en su gestación durante el embarazo. Ah, mira qué importante dato ese. Y obviamente todo esto está relacionado con la alimentación, como siempre, ¿no? Con nuestra nutrición. ¿Qué rol juega en este caso? Todo rol. La verdad que se ve y finalmente las distintas poblaciones a nivel mundial y nacional, que no somos la excepción, la malnutrición que estamos llevando actualmente en cuanto a mucha alimentación chatarra rápida y sobre todo además que eso se conjuga con aquella alimentación que no es saludable. Es decir, muchas veces nos alimentamos mal a través de alimentación chatarra, pero tampoco consumimos alimentación saludable. Es decir, muy pocas veces consumimos verdura en la semana, fruta, lácteos, o también muy pocas veces hacemos ejercicio, y el ejercicio actualmente es una de las herramientas que nos puede ayudar a distintas partes de nuestro cuerpo, tanto a nivel mental, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico. Así que claramente la cantidad de sal, por ejemplo, que consume un chileno es casi el doble de lo que la OMS está recomendando. Por lo tanto, tenemos nosotros como chilenos distintas faltas, entre comillas. Tenemos la alimentación que es poco saludable, la actividad física poco saludable, el consumo de sal poco regulable y además la cantidad de controles que como estamos teniendo nosotros tampoco es muy óptima.
Así que claramente, probablemente a mediano plazo, de aquí a 5 o 10 años, probablemente las enfermedades cardiovasculares claramente van a estar punteando, van a seguir punteando lo que estamos haciendo actualmente. Y sin duda hay factores sociales en nuestro país que van totalmente asociados a eso, como por ejemplo el escaso recurso, digamos, o los altos precios de la comida saludable, que esa es una realidad. Si bien podemos cocinar verduras y todo eso, pero cuando queremos comprar un cereal de calidad o lo que sea, siempre tiene un costo más alto. Y por otro lado también la rutina de trabajo, el poco tiempo que a veces tenemos y que nos lleva incluso a los más pequeños a comer comida chatarra o comida al paso o en la calle. Ahí también hay un tema que es de base, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que si nosotros le llevamos a la parte pediátrica, que yo como cardiólogo pediatra, muchas veces las colaciones que enviamos como papá a nuestros niños no son las más saludables. Muchas veces no es una fruta, sino que es una barrita de cereal, que claro, es lo más rápido que puede haber, o muchas veces son chocolate. Así que nosotros tenemos que incluir la alimentación saludable como papá, y siempre se lo explico yo a mis pacientes, que nosotros como papás, como personas, tenemos que darle el ejemplo a ellos. Tanto así con la alimentación saludable, tanto así como evitar la comida chatarra, tanto así como la actividad física en nuestra vida diaria, porque claro, como tú bien dices, es bien difícil actualmente hacerse una rutina de ejercicio físico, pero si nosotros incluimos, por ejemplo, dentro de nuestra rutina de vida diaria que estamos teniendo actividad física, y eso me refiero a subir y bajar escaleras, a quizás estacionar el auto de nuestro lugar de trabajo mucho más alejado para poder lo que esté a mi alcance para hacerlo un hábito y ser un aporte a esa prevención. Estamos viviendo en un ambiente que se nos está facilitando mucho la vida. Antiguamente íbamos al supermercado, por ejemplo, a comprar, y quizás esa era nuestra actividad física. Ahora solamente lo encargamos por las distintas aplicaciones. Ni siquiera la pandemia ayudó mucho a eso. La pandemia nos tiró con distintos hábitos, malos hábitos que estamos teniendo. Claro. Ahora deberíamos nosotros por lo menos caminar, pero caminar a una intensidad adecuada. No solamente estar paseando, porque alguna papá dice, no doctor, si yo salí a los malls a caminar, caminé todo el día, pero la intensidad del ejercicio físico que tuvo ese papá en ese día de mall, por ejemplo, no es tanta para poder generar algún factor protector cardiovascular. ¿Y cuál es la realidad, doctor, de los niños en relación a la obesidad? Porque también sé que Chile tiene uno de los índices más altos. Estamos punteando respecto a eso. El 60%, el 60-66% de los niños tiene una cosa llamada malnutrición por exceso. Que ¿eso qué quiere decir? Que más o menos un 30% son sobrepeso y más o menos un 30% son obesos. Antiguamente, el año 2009, el 50% de nuestros niños era eutrófico. Ahora solamente un tercio de ellos, o sea, el 30% es eutrófico, es decir, que peso adecuado. El otro 30% es sobrepeso y el otro 30% está en sobrepeso y está subiendo exponencialmente. Así que finalmente casi todas las curvas se están juntando en el 30%. Sí, diga. Y eso finalmente, la obesidad, como siempre lo explico, es un poco la consecuencia de muchos malos hábitos. Alimentación, ejercicio, sedentarismo, pantalla, pero además puede producir otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, hígado graso. Así que finalmente, ¿dónde tenemos que centrarnos nosotros en poder controlar a las personas que tengan obesidad? ¿Se da más en el tema de las enfermedades cardiovasculares en hombres, en mujeres? ¿El género incide en la verdad realidad? Que está un poco, son similares, pero lo que llama la atención es que las mujeres, por ejemplo, cuando uno les pregunta, y hay una publicación en la revista chilena de cardiología, cuando uno les pregunta a las mujeres cuál es el factor de riesgo, cuál es la mortalidad de una mujer, ellas piensan que es el cáncer. A diferencia de lo que realmente es, que alrededor de un 30%, 35% de las mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. Y por esa mala percepción que tienen las mujeres de que a ellas las mata más el cáncer y tienen sus controles ginecológicos probablemente muy al día, los controles cardiovasculares no están tan al día. Así que claramente hay que hacer un remesón y por eso, como la idea de esto, tanto la Sociedad Chilena de Cardiología como la Fundación, es quizás hacer un remesor, hacer un llamado respecto a que las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenibles.
Claro, muchas gracias. Entonces, para ir cerrando, unas pequeñas recomendaciones, estar yendo al médico, cuidarse del colesterol también. Sí, las pequeñas recomendaciones son mantener una vida activa siempre, evitar el sedentarismo, evitar las pantallas, como siempre lo digo. Ojalá todo niño o toda persona debería tener al menos 1 hora de pantalla, hacer sus chequeos regulares para controlar el colesterol, la diabetes o la glicemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial y el peso, que también son las cosas más importantes. Bien, Paulo Valderrama, presidente del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida y Salud. Que estén muy bien. Igual. Bien, ya lo hemos dicho, la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria son las principales enfermedades cardiovasculares que afectan a la población de nuestro país y el mundo. En T13.cl te contamos más de estas patologías y cómo prevenirlas. Durante el primer semestre, las ISAPRES sufrieron el mayor éxodo de afiliados en su historia. A la crisis que vive el sistema se suman las alzas por el precio GES, la situación económica y laboral del país que han influido en la migración de cotizantes. El sistema, muy alto el costo. Entonces dije, mejor volvemos a FONASA nomás. Son las razones que llevaron a Griselda y Fernando a irse de la ISAPRE y entrar a FONASA. Yo pagaba el ISAPRE cierta cantidad y para poder entrar a mis cargas, lo que yo pagaba el ISAPRE se iba a doblar por lo menos. Entonces ahí no me iban a dar los números. Es que no alcanza, lamentablemente no alcanza. Es mucho el descuento para lo poco que se gana. De eso ya han pasado algunos años, pero varios de sus motivos hoy se repiten y han generado una gran salida de afiliados de las ISAPRES. Fundamentalmente, ya desde noviembre del año pasado, producto del precio GES, la situación socioeconómica tiende a impactar, además lo que ha ocurrido respecto a los convenios suscritos entre las ISAPRES y las clínicas también merma la calidad de los servicios, también los plazos de reembolso. El primer semestre de 2023 ingresaron más de 66.000 nuevos cotizantes al sistema privado, pero salió casi el triple, cerca de 180.000 cotizantes. Lo que ha ocurrido desde el año pasado, incluido lo que va del 2023, es sin duda la cifra más alta de desafiliaciones que ha tenido el sistema ISAPRE, como digo, motivado por todas estas causas. Aunque la baja se ha ido desacelerando, en junio entre cotizantes y cargas, las ISAPRES tenían 233.000 afiliados menos que en diciembre de 2022. Desde el sector lo conectan directamente con la situación económica y empleo. Un poquito complicado, sí. Da un poquito de inseguridad también. Pero nada, hay que esperar la resolución a lo que se viene, ¿no? El proyecto de ley corta de ISAPRES está en la Comisión de Salud del Senado, donde un comité técnico transversal trabaja hace 3 semanas para encontrar una fórmula que permita cumplir el fallo de la tabla de factores sin que el sistema caiga. De estos 1.400 millones de dólares que debían devolver la ISAPRES. Es la cifra que ha dado la superintendencia, pero también hay distintos sectores que están colaborando a mirar nuevamente ese escenario de deuda y buscar la fórmula necesaria que dé holguras económicas y que permita ser viable el sistema de salud. Es decir, ¿se podría llegar a una cifra distinta tal vez en la discusión y que se establezca? Todo está abierto. Nadie quiere que las ISAPRES y el sistema privado de salud quiebre y por lo tanto estos expertos tienen la tarea de entregar propuestas de soluciones tratando de abordar lo que la Corte Suprema ha planteado en su fallo. El comité tiene plazo hasta el 10 de agosto para determinar la fórmula. Con eso los parlamentarios podrán trabajar para sacar adelante la ley a más tardar en noviembre. Sí, sigo el ISAPRE. Pero una vez se conozca ya el fallo y la ley que se está tramitando, ¿tú ahí podrías tomar alguna decisión? Sí, luego de eso voy a tomar la decisión, que tenga el fallo. El objetivo es cumplir el fallo evitando la caída de las ISAPRES y crear un fondo especial en FONASA para los afiliados que migren al sector público. Bien, y llegamos a nuestro espacio de salud mental. ¿Te preocupa la sequía? ¿Sientes temor frente a las altas temperaturas? ¿O miras con preocupación el cambio climático? Podrías estar padeciendo ecoansiedad. Y para hablar sobre esto, en nuestro espacio estamos con Jennifer Conejero, psicóloga infanto-juvenil de Clínica Santa María. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, gracias, Nils. Un gusto tenerte aquí para poder conversar sobre este tema, ecoansiedad. ¿Cómo podemos definirla primero? Como el temor a que venga una catástrofe que tiene que ver con el cambio climático. ¿Ya? Así está definida por la Asociación Americana de Psicología.
Y bueno, dentro de los síntomas son bien parecidos a los que entendemos en la ansiedad general. Dormir mal, pensar mucho en este tema de la sequía, en el calor, en todos los temas del cambio climático. Hay gente que puede tener insomnio incluso, o sentirse muy preocupada y tener esta sensación de nerviosismo. ¿Y cómo lo detecto? Porque claro, siempre hablamos que cuando una situación o por ejemplo un pensamiento se repite muchas veces durante el día, muchas veces es indicio de que algo está pasando. ¿En este caso también es así? Sí. Si empiezas a pensar varias veces en las altas temperaturas, en que no ha llovido, qué voy a hacer, qué va a pasar a futuro, porque la ecoansiedad también hace que piense en mi futuro, pero en el de los niños, en el de las personas que quiero, como hay una preocupación mayor. Entonces dicen, bueno, ¿y qué van a hacer mis hijos o si tengo nietos? En un futuro. En un futuro. Y ese pensamiento también es recurrente. ¿Y qué podemos hacer si algún integrante de la familia le está pasando esto? Conversarlo con los demás integrantes, ir a un tratamiento, ¿cómo ir aminorando quizás estos pensamientos? Mira, es súper importante esto que dices tú de conversarlo. ¿Ya? Hay que hablarlo en familia o con los amigos y tomar medidas que ayuden al cambio y entender que cada pequeño acto ecológico va a servir. O sea, si reciclo, si vamos con los compañeros a recoger basura, si me preocupo en el cambio del estilo de vida, eso baja la ansiedad, se ha visto. ¿Por qué? Porque siento que hago algo. O sea, tornarlo finalmente en una acción. Claro. En hacer algo por. Claro, y pensar con optimismo en esto y decir, bueno, si cada uno de nosotros tiene una acción que sirva, esto puede tener un buen final. Estoy pensando en un elemento que a veces puede ser gatillante, las fake news. Por ejemplo, cuando hay una información errónea o información demasiado exagerada en relación a estos temas, muchas veces el tema de la desinformación hace que las personas interpreten de otra forma algunos escenarios, si bien claramente la situación del cambio climático es bastante compleja, pero también a veces las personas cuando piensan mucho en esto, leen mucho, buscan en redes sociales, quizás eso también ayuda a estar en esta condición. Sí, en general cuando uno escucha cosas o lee cosas en redes sociales, puede no ser tan adecuado, puede ser una fake news o puede ser desde el punto de vista de alguien. Entonces lo que se recomienda acá es buscar información fidedigna, o sea, ir a bases de datos científica, a sitios que sean seguros, y por eso también es bueno conversarlo, porque quizás yo lo vi en una red social y si lo comento con otra persona me puede dar una mejor referencia o juntos podemos buscar y crear acciones de esta ansiedad. Hablemos de algunos consejos prácticos, porque claro, una cosa acciones por el cambio climático, el reciclaje, separar la basura, tener actividades con otros grupos que sirvan para limpiar, cosas así. Pero si uno se da cuenta que sigue pensando en esto, que despiertas en la noche angustiado porque no sabes qué viene con el cambio climático o que ya no puedes seguir el curso normal del día en el trabajo, o los papás que se den cuenta que los niños están demasiado preocupados y ya lloran, se sienten más enojados por este tema, claro, ahí hay que consultar a especialistas y no olvidarse que esto es una ansiedad general, pero si no lo podemos manejar con estas pequeñas cosas, es importante consultar. Muy bien, pues Jennifer Conejero, psicóloga infanto-juvenil de Clínica Santa María. Muchas gracias por abordar con nosotros este tema. Gracias a ustedes. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego en un próximo capítulo. Que estén muy bien.